El cielo estaba cargado y el viento soplaba con furia, como si el mismo mar quisiera rebelarse contra la tierra. En el pequeño barco, las olas violentas amenazaban con engullirlo todo, y los discípulos de Jesús, con el miedo reflejado en sus rostros, intentaban controlar la embarcación. El sonido de la tormenta era ensordecedor, y el estruendo del agua golpeando el casco parecía un presagio de destrucción. Sin embargo, en el centro de toda esa furia, en medio de la violencia desatada por la naturaleza, había un hombre que parecía intocado por todo aquello. Jesús estaba tranquilo, acostado, descansando. Sus discípulos, por el contrario, estaban aterrados. No podían entender cómo él, quien predicaba sobre la paz y la confianza, podía estar tan calmado en un momento como ese. El miedo se apoderó del barco, y un grito desesperado rompió el estruendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús, con la serenidad que siempre lo caracterizaba, se levantó y miró la tormenta. No se inmutó ante la furia de la naturaleza, pero sus discípulos estaban en pánico. El mar y el viento eran fuerzas incomprensibles para aquellos hombres. Jesús se acercó al borde del barco y con autoridad dijo simplemente: «Silencio, cálmate». El viento cesó de inmediato, y las aguas, que antes estaban furiosas, se calmaron con la misma rapidez. La embarcación, que momentos antes era sacudida con violencia, ahora flotaba suavemente sobre aguas tranquilas. Los discípulos quedaron en silencio, sin palabras, mirando a Jesús con una mezcla de temor e incredulidad. Sabían que algo extraordinario había sucedido, pero no lograban comprender completamente su significado. ¿Quién es este hombre, que hasta el viento y el mar le obedecen?, se preguntaban en un susurro, con la duda y el asombro dominando sus mentes. La calma en el barco parecía casi irreal. La tormenta, que minutos antes amenazaba sus vidas, había desaparecido, pero el mayor desafío aún estaba por venir. Jesús, con una mirada firme, se dirigió a sus discípulos y les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? La pregunta resonó en el corazón de cada uno de ellos, desafiando no solo sus creencias, sino también la esencia misma de la confianza en Dios. El milagro de la calma en el mar no se trataba solo de controlar el viento, se trataba de la fe, del entendimiento del poder divino que estaba frente a ellos. La visión del mar en paz y la serenidad que lo rodeaba era una metáfora clara. El poder de Dios no solo calma las tormentas externas, sino también las internas. Para aquellos hombres, estaba claro que Jesús no era solo un maestro. Él era más. Pero, ¿hasta dónde llegaría esa revelación? La respuesta estaba en las palabras de Jesús, y lo que haría a continuación revelaría aún más la profundidad de su poder. No olvides dejar tu comentario abajo. ¿Qué opinas del poder de Jesús sobre la tormenta? ¿Cómo crees que esto se aplica en nuestras vidas hoy? Dale like, comparte y no te pierdas el próximo video. La calma que se instauró después de la tormenta era casi tan aterradora como el mismo caos. El silencio flotaba sobre el mar, y los discípulos, aún atónitos, se miraban entre sí, tratando de comprender lo que acababan de presenciar. Algunos aún sujetaban los remos con fuerza, como si esperaran que las aguas volvieran a agitarse en cualquier momento, pero ya no había viento, ya no había peligro. Solo quedaba la pregunta no dicha en la mirada de cada uno: ¿quién es este hombre? Lo habían seguido, habían visto milagros, habían escuchado sus palabras sobre el reino de Dios, pero ahora estaban ante algo que superaba cualquier entendimiento. Si los profetas habían hecho prodigios, si Moisés había separado el mar, esto era algo aún mayor, pues el mismo mar se había inclinado ante una sola palabra suya. Pedro, normalmente tan impetuoso, esta vez no dijo nada. Juan, que siempre parecía comprender las cosas con el corazón antes que con la mente, solo observaba. Mientras tanto, Jesús permanecía tranquilo, como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si calmar el mar fuera tan natural para él como respirar. La barca seguía su curso lentamente, deslizándose sobre las aguas ahora serenas. El cielo, antes cubierto de nubes, comenzaba a abrirse, revelando tonos dorados en el horizonte. Pero la verdadera tormenta aún se agitaba en lo más profundo de cada discípulo. La duda los consumía, una mezcla de temor y fascinación, porque sabían que estaban ante algo divino, pero aún no comprendían del todo lo que significaba. Jesús, al notar sus miradas, permaneció en silencio por un momento,
permitiéndoles reflexionar. Pero la pregunta seguía ahí, flotando en el aire, implícita en la forma en que se miraban, en la manera en que evitaban verlo directamente. Hasta que, finalmente, Santiago murmuró casi sin querer: ¿Quién eres, Señor? Era una pregunta que iba más allá de ese momento. No se trataba solo de lo que acababan de presenciar, sino de todo lo que habían vivido desde que decidieron seguirlo. Era una pregunta que resonaba en el corazón de cada uno, porque si él podía ordenar al mar, entonces no había límites para lo que podía hacer. ¿Qué significaba caminar a su lado? ¿Qué significaba servirle? Esas respuestas aún estaban por llegar, pero no sin desafíos. La barca se acercaba a la orilla, y con ella, un nuevo destino. Del otro lado, una nueva historia estaba a punto de desarrollarse, porque lo que les esperaba en tierra sería tan impactante como lo que acababan de presenciar. Las lecciones de fe no habían terminado, y Jesús estaba a punto de demostrar que su poder no se limitaba a las fuerzas de la naturaleza, sino que también alcanzaba el corazón y el alma de los hombres. Lo que haría a continuación desafiaría no solo la lógica humana, sino también las creencias más profundas de sus seguidores. Creían haber entendido algo sobre él, pero apenas estaban empezando a ver. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir lo que sucedió después? Entonces sigue viendo, porque lo que viene puede cambiar tu perspectiva para siempre. Tan pronto como el barco tocó la orilla, los discípulos sintieron un alivio momentáneo, pero la tensión regresó de inmediato al darse cuenta de dónde estaban. La región de Gerasa era conocida por su extrañeza, un territorio extranjero donde la presencia de judíos era rara. El lugar estaba envuelto en una atmósfera inquietante, con montañas escarpadas y oscuras cuevas dispersas a lo lejos, utilizadas como tumbas por los habitantes locales. Apenas tuvieron tiempo de asimilar el entorno cuando un grito rasgó el silencio. Desde una de las cuevas, un hombre surgió corriendo hacia ellos, cubierto de heridas, con los ojos desorbitados en una mezcla de dolor y furia. Su cuerpo estaba marcado por profundos cortes, y los restos de cadenas rotas en sus muñecas indicaban que ya habían intentado contenerlo antes. No era solo un hombre atormentado, estaba poseído por algo mucho más grande. Los discípulos retrocedieron instintivamente, dominados por el miedo. Pero Jesús permaneció inmóvil, observándolo con una mirada que no reflejaba temor, sino autoridad y compasión. El hombre cayó de rodillas ante Jesús, temblando, respirando con dificultad. Su voz salió en un tono distorsionado, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los discípulos miraron a Jesús, esperando su reacción. Ya habían visto su poder sobre el mar, pero ahora estaban ante algo diferente. Ahí estaba un ser humano aprisionado, no por cadenas de hierro, sino por fuerzas invisibles. Jesús no retrocedió. ¿Cuál es tu nombre? El hombre se estremeció, y las voces respondieron al unísono. Legión, porque somos muchos. La respuesta hizo que un escalofrío recorriera la espalda de los discípulos. No era solo un espíritu maligno, sino una multitud dentro de un solo hombre. Sin embargo, incluso ante semejante oscuridad, los espíritus suplicaban a Jesús que no los enviara al abismo. Su miedo era evidente, pues sabían que estaban frente a un poder absoluto, un poder que no podían desafiar. Jesús levantó la mano, y los espíritus clamaron para ser enviados a una manada de cerdos que pastaban cerca. Con una sola palabra, Él les ordenó salir del hombre, y de inmediato, el tormento cesó. El hombre cayó al suelo, exhausto, pero libre. Los cerdos, poseídos por los espíritus, corrieron descontrolados hacia el acantilado y se precipitaron al mar. Los cuidadores de los animales, aterrorizados, huyeron a la ciudad, difundiendo la noticia de lo sucedido. Pronto, una multitud se reunió alrededor de Jesús, pero en lugar de gratitud, había miedo en sus ojos. No comprendían lo que acababan de presenciar. El hombre que antes era prisionero de demonios ahora estaba sentado, vestido y en su sano juicio, pero la gente solo veía el poder abrumador de Jesús. Le rogaron que se marchara, temiendo lo que más podría suceder si permanecía allí. Pero antes de partir, Jesús miró al hombre que había sido liberado y le dio una misión. Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Y así, nació un nuevo testimonio. Si precisar de maíz ajustes, me avise.
Jesús volvió al barco con los discípulos, mientras la multitud permanecía en la orilla, observando en silencio. Las miradas eran una mezcla de reverencia y temor, porque sabían que habían presenciado algo que iba más allá de cualquier explicación. El hombre que había sido liberado aún los miraba, ahora con ojos llenos de vida, sin vestigios de la tormenta que antes lo consumía. Cuando el barco comenzó a alejarse, dio un paso al frente, suplicando seguir con ellos, quedarse al lado de aquel que le había dado una nueva existencia. Pero Jesús solo sonrió y le dijo que su misión no era partir, sino quedarse. Vuelve a los tuyos, cuéntales todo lo que el Señor hizo por ti, para que todos sepan que Dios tuvo misericordia. El hombre asintió, aún sin palabras, pero ya entendía que no necesitaba viajar con Jesús para ser su discípulo. Su historia ahora era una prueba viva del poder divino, y él se convertiría en un mensajero entre aquellos que antes lo temían. Mientras el barco cortaba las aguas tranquilas, los discípulos estaban sumidos en pensamientos profundos. Habían visto un mar enfurecido doblarse ante una sola palabra, fueron testigos de la liberación de un hombre poseído por una legión de espíritus, y aún así, algo los inquietaba. No solo veían milagros, sino que comenzaban a entender que estaban ante algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. ¿Quién es este hombre, que no solo manda a los vientos y al mar, sino que también subyuga fuerzas que nadie se atrevía a enfrentar? Pedro miró a Jesús y sintió un peso diferente. Antes, lo veía como un maestro, un profeta, alguien a quien le profesaba respeto. Ahora, comenzaba a darse cuenta de que estaba ante algo mucho más grandioso. Juan observaba en silencio, sintiendo en su corazón que solo estaban al principio de algo que cambiaría para siempre el destino del mundo. Aún no tenían todas las respuestas, pero sabían que seguir a ese hombre era la única opción posible. El horizonte ya se dibujaba ante ellos cuando Jesús miró al cielo, como si contemplara algo que los demás no podían ver. Aún quedaban muchas enseñanzas por dar, muchos milagros por realizar, pero lo que había sucedido en esa travesía no podría ser olvidado. No se trataba solo de tormentas calmadas o espíritus expulsados, sino de fe. Aquellos que habían presenciado esos eventos jamás serían los mismos. Y ahora, tú que has acompañado este viaje, ¿puedes sentir la profundidad de esta historia? ¿Qué significa para ti? Si este mensaje habló a tu corazón, comparte este video y ayuda a llevar esta verdad aún más lejos.